Bendiciones, mis estimados y amados hermanos. Discúlpenme por este pelo que traigo, no me lo he cortado durante meses. Por eso, ahí disculpen, no le tomen atención, sino tomen atención a la palabra. No le presten atención a mi cabello. Ahí disculpen, hermanos. Pero hoy, a pesar de este pelo, me gustaría platicarles sobre algo muy importante que viene siendo el abrigo del Altísimo. Pero yo quise tomarlo como las alas del Altísimo. Vemos que en el Salmo 91, del versículo 1 al 4, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Y si nos brincamos al versículo 4, dice, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Ahora, después de esto, vemos que el Señor tiene un refugio para nosotros. Vemos que el Señor tiene una cobertura para nosotros. Y los que se hallan bajo esa cobertura son los que se benefician de esa protección y de esa bendición. Pero cuando yo empecé a leer esto, ¿verdad? Y, pues a través de unas enseñanzas que había recibido, eh, vi que el abrigo del Altísimo, el morar bajo las alas, es morar bajo la cobertura de los 5 ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Los 5 ministerios vendrán siendo el apostólico, el profético, el evangelístico, el magistral y el pastoral. Esos son los 5 ministerios que el Señor Jesús determinó como para hacer la cobertura de la iglesia. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Pero yo quisiera hablar sobre esa protección, sobre la bendición tan enorme que tiene esas alas. Pero entonces, ¿cuáles alas hablan? Las alas hablan de 5 alas que el Señor tiene. O más bien, las alas que tiene el Señor tiene como en su plumaje, como 5 plumas, y esas plumas se derivan cada uno de los ministerios. Y me gustaría hablarles de uno, que es las alas del águila, las alas del apóstol. Vemos en Éxodo, vemos en Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6, dice así, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águila y los he atraído hacia mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor hablándole a Moisés. Moisés fue un apóstol en su tiempo, porque abajo de sus órdenes estaban los profetas, que eran los sacerdotes Aarón y sus hijos. Entonces, bueno, sin redondear tanto, Moisés fue un apóstol enviado por el Señor para así liberar al pueblo de Dios. Como apóstol, Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos que Dios le dio escritas con su propio dedo a Moisés. Así hoy en día el ministerio apostólico recibe de parte de Dios esas tablas, pero ahora no son tablas de piedra, sino son 2 testamentos que sirven para la enseñanza para el pueblo de Dios, que es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, como quien dice, las 2 tablas que recibió Moisés, son Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Y miren,
el ministerio apostólico, las alas del ministro, las alas del águila, son aquellas alas que protegen al pueblo, porque esta es la protección que brinda el ministerio apostólico, la protección de saber la doctrina real y verdadera que el Señor Jesús nos dio a nosotros a través de su palabra, la cual los apóstoles se dedican continuamente en la lectura y en la oración. Eso lo podemos ver cuando dicen los apóstoles, que ellos continuamente se iban a dedicar a la enseñanza, perdón, a la lectura de la palabra, al ministerio de la palabra y a la oración. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6, versículo 4. Pero ahora, siguiendo, retomando esas alas de águila, ¿qué es lo que hacen las alas de águila? En Job capítulo 39, versículo 27 al 30 dice así: ¿acaso a tu mandato se remonta el águila y hace las alturas su nido? En la peña mora y se aloja sobre la cima del despeñadero, lugar inaccesible. En la peña mora y se aloja sobre la cima del despeñadero, en un lugar inaccesible. Desde allí acecha la presa, desde muy lejos sus ojos la divisan. Sus polluelos chupan la sangre y donde hay muertos, allí está ella. Las águilas, son aves que alcanzan alturas muy, muy, muy altas. Y la mayoría, si no es que todos, anidan en las montañas y sus nidos los meten dentro de las hendiduras, dentro de las grietas de las piedras, para de esa manera mantener protegidos a sus polluelos. El ministerio apostólico se caracteriza por permanecer siempre en las alturas, siempre en el lugar santo, en donde Dios les habla continuamente a ellos, para de esa manera hablarnos a nosotros, al pueblo. La protección que brinda las alas del águila es defendernos de la serpiente, porque las águilas en su alimentación se comen la mayoría de las veces, su alimentación se basa en animales pequeños, pero uno muy particular, que son los reptiles. Aún aquí en México tenemos en nuestro sello de la bandera un águila devorando a una serpiente. Así es, el ministerio apostólico defiende al pueblo de la serpiente, de la mala doctrina, de las enseñanzas que son erróneas, porque a eso se dedica el ministerio apostólico, a entablar y establecer doctrinas que son reales y verdaderas, dadas por el mismo Espíritu Santo. Una de ellas es la doctrina del bautismo. Esa sí no se puede añadir ni quitarle nada. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor lo determinó. Algo igual vendría siendo la doctrina del arrebatamiento. Es algo que también no se le puede quitar nada ni agregarle nada. Es algo que permanece para siempre, hasta que el Señor venga. Y entonces, esta es una de las protecciones que yo le he estado dando. La protección de darnos la doctrina, de darnos protección en contra de la serpiente. Y también, ¿cómo diríamos en palabras sencillas que sería la libertad de un apóstol? Es que nos libra del diablo, así de sencillo, nos libra del diablo. Miren, sería así como Cristo dejó al ministerio apostólico como un perito arquitecto de la iglesia. Entonces, los apóstoles nos libran de las acechanzas del diablo, dándonos las enseñanzas correctas para mantener una vida correcta delante de Dios y no irnos ni a la izquierda ni a la derecha. Por eso es importante que el cristiano tenga un apóstol
que él esté bajo una cobertura apostólica. Eso es muy importante. Por eso tú, mi querido y amado hermano, tú debes de saber y de investigar si en el lugar en donde te encuentras tienes un ministerio apostólico, unas alas apostólicas protegiéndote. Porque si no estás bajo un verdadero ministerio apostólico, estás continuamente al acecho del enemigo. Lamentablemente. ¿Y esto por qué lo digo? ¿Por qué el ministerio apostólico tiene tanta importancia hoy en día? Ciertamente porque muchos no creen en el ministerio apostólico, lamentablemente, siendo que es algo que es una doctrina. El ministerio apostólico es doctrina, no se le puede ni quitar ni añadir nada. Es importantísimo de que todo el cristiano sepa la importancia de estar bajo la cobertura de esas alas del águila. Y miren, eso lo podemos ver porque si un ministerio no está bajo la cobertura apostólica, es un ministerio que está fundamentada en la arena. Y va a venir un viento doctrinal falso y la va a destruir y va a desaparecer ese ministerio. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, en donde delegan al apóstol Pablo por ser apóstol. Lo delegan como perito arquitecto de la iglesia. Así son todos los apóstoles, son peritos arquitectos de la iglesia. Y miren, y por último, para concluir, Moisés se le fue revelado el modelo. Vio en el cielo cómo era el altar, cómo era todo el tabernáculo, y entonces él lo plasmó conforme al modelo aquí en la tierra. Claro, solamente la sombra y figura, pero ahora tenemos a los apóstoles y su ministerio. Bueno, tenemos a los apóstoles que ven continuamente el tabernáculo de David, el cual tiene que ser levantado en este tiempo. Y el tabernáculo de David vendría siendo el mismo Jesús, la misma estructura que está conformada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol continuamente lo está viendo y lo revisando, y eso es lo que nos traslada a nosotros, las ovejas, que lleguemos a esa estatura, a esa forma, a ese modelo. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 25, versículo 9. Versículo 9. Por eso, mis amados, aún el ministerio apostólico está vigente. ¿Por qué? Porque no puede terminar el ministerio apostólico hasta que en todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Entonces, mis amados hermanos, si tú, que te fascina leer ese salmo tan hermoso que es el Salmo 91, el que abriga bajo las alas del Altísimo, ¿verdad? Entonces, tú tienes que morar bajo las alas del águila, esas alas de águila que te sacaron de Egipto y que no van a permitir que regreses a Egipto a través de la doctrina. Por eso, adéntrate. Si tú estás en la iglesia en donde estás y estás bajo una cobertura apostólica, pregunta la doctrina. No solamente ve a la iglesia, no solamente vayas a la iglesia, perdón, y solamente escuches, sino adéntrate más, hazte discípulo, para que así puedas saborear esta bendita cobertura. Porque puedes estar bajo una cobertura apostólica, puedes ir a una iglesia que tenga un apóstol o que tenga varios apóstoles, pero si no la conoces la doctrina, entonces no estás aprovechando esa protección y estás al acecho del enemigo.
aunque estés bajo una cobertura apostólica, pero por la ignorancia no la conoces. Por eso te invito, mi amado hermano, que si quieres disfrutar de esa protección de las alas del Altísimo, te dejes proteger por las alas de tu apóstol, de las alas del águila. Así más, hay más, otras, quedaron pendientes otras 4 alas. Alas del profeta, que es el halcón, las alas del evangelista, que es la paloma, las águilas del pastor, que es la cigüeña, y las alas del maestro, que son las alas del halcón. Pero eso lo veremos al siguiente video, si Dios lo permite. Que el Señor te bendiga y te guarde, te conceda grandes tributos, tenga a ti misericordia y te dé paz, mucha paz. Nos vemos, Dios te bendiga.